A continuación, Matemática, cuarto primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Carolina Espósito y en esta oportunidad desarrollaré el tema equivalencia entre Fahrenheit y Celsius del área de matemática para cuarto primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad numérica y el pensamiento lógico. Antes de empezar te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón y quiero dar la bienvenida a Ruth, que nos va a interpretar en el lenguaje de señas. Bienvenida, Ruth. Vamos a iniciar con el tema de hoy. ¿Qué sabemos acerca del tema de hoy? Hoy vamos a hablar acerca de la temperatura. En la época que estamos viviendo, se ha hecho muy común que nosotros a los lugares donde vamos, al mercado, a las tiendas, a los supermercados, nos toman la temperatura y dice 37 grados centígrados. Nos toman la temperatura, si dice 38 estamos con una temperatura muy alta, 39, etc. Pero acá hoy vamos a centrarnos en la temperatura del ambiente. Para esto quiero que pensemos, en Guatemala hay diferentes regiones, no en todos los lugares la temperatura es la misma. Por ejemplo, en la capital es un clima templado, ni muy frío, ni muy caliente, pero si nosotros nos vamos al área de Escuintla, por ejemplo, Zacapa, Jalapa, ahí la temperatura es más alta y entonces tenemos que usar un vestuario más liviano, sentimos mucho calor, tenemos que tomar más agua. Ahora si nos vamos a Huehuetenango, a Chimaltenango, a Quetzaltenango, la temperatura desciende, es más baja, es más frío, tenemos que utilizar un abrigo, un suéter más grueso, una bufanda, un gorro, etcétera, porque hay temperaturas extremas. Entonces las temperaturas varían, depende de las regiones en las cuales nosotros estamos en nuestro país. Así, por ejemplo, si nosotros hablamos del mundo, del globo terráqueo, del mundo, podemos hablar de los polos. En los polos es una temperatura más baja. Y como en Alaska, Polo Norte, Polo Sur, etcétera, también tenemos temperaturas tropicales, como por ejemplo en Puerto Rico, en lugares donde las islas, el Caribe, y así va variando la temperatura. Pero, ¿qué es temperatura? Nos preguntamos. Temperatura es el grado o nivel térmico de un cuerpo o de la atmósfera. Nosotros podemos medir esta temperatura en varios sistemas. Depende del área en que nos ubiquemos, así hay sistemas para medir la temperatura. Está el sistema inglés. El sistema inglés se utiliza en Europa y en Estados Unidos. Y el sistema internacional se usa en América, aunque ustedes dirán, ¿por qué si Estados Unidos está en América también no se usa el sistema internacional? Porque Europa y Estados Unidos usan el sistema inglés, pero en Guatemala, Salvador, Honduras, Perú, todos los países, se podría decir, de habla hispana, utilizamos el sistema internacional. Pareciera que el tema es difícil porque el contenido, las palabras no las usamos diariamente. Por ejemplo, nosotros decimos Celsius. Celsius se traduce en Guatemala o se utiliza como centígrados. 37 grados centígrados es la temperatura normal de un cuerpo de una persona. Acá también hablamos de Fahrenheit. Fahrenheit se refiere también a un grado de temperatura, pero cuando se habla en Fahrenheit es en Europa y en Estados Unidos. En cambio en Guatemala nosotros hablamos de grados centígrados. Acá tenemos dos termómetros. ¿Por qué están estos dos termómetros? Porque en realidad los centígrados y los Fahrenheit lo que están haciendo es medir la temperatura, ya sea calurosa o una temperatura fría. Eso es lo que básicamente hacen estos dos nombres tan extraños quizá para ustedes en este momento, pero que lo estamos conociendo. Para poder hacer conversiones de los sistemas, antes quiero que pensemos. Por ejemplo, en Guatemala se puede tomar la temperatura de dos formas.
Hoy en este día en Guatemala está a 26 grados centígrados o 26 grados Celsius, pero también está a 78 grados Fahrenheit. En España la temperatura está a 32 grados centígrados y también está también, si la queremos medir en Fahrenheit, en 89 grados centígrados, en 89 grados Fahrenheit. En Egipto, que es el Oriente Medio, la temperatura está a 36 grados centígrados o 96 grados Fahrenheit. Entonces, si ustedes pueden ver, varía el valor de la cantidad. En Guatemala, 26 centígrados, 78 Fahrenheit. En España, 32 centígrados, 89 Fahrenheit. En Egipto, 36 centígrados y 96 Fahrenheit. Ustedes pueden investigar esto. ¿Cómo se puede hacer? Pues es muy fácil, buscan en el internet, en Google, pueden buscar cuál es la temperatura en centígrados y en Fahrenheit, y ahí aparece en cada país el valor de cada temperatura. Entonces es fácil de poderlo investigar. Pero nosotros tenemos en matemática que aprender a hacer conversiones, y estas conversiones vamos a trabajar hoy. Estas conversiones se trabajan a través de fórmulas. Las fórmulas van a ser siempre las mismas. Cuando nosotros hay tablas que nos indican las fórmulas. Por ejemplo, aquí tenemos de Fahrenheit a Celsius. La fórmula para transformar una temperatura de Fahrenheit a Celsius es C de centígrados igual a Fahrenheit menos 32 dividido 1.8. ¿Cómo podríamos resolver un problema relacionado con este tema? Dice el problema, en Estados Unidos hay una temperatura de 70 grados Fahrenheit. ¿Cuánto vale en Celsius? Entonces vamos a aplicar esta fórmula que está acá. Esta F es el valor que está aquí en el problema. Lo demás, el 32 y el 1.8, siempre se quedan, no varían. Entonces decimos, colocamos C de Celsius, luego acá nos dicen 40 Fahrenheit, menos, dice la fórmula, menos 32 dividido 1.8, igual 40 menos 32 es igual a 8. Ahora nos están diciendo 8 dividido 1.8. Por el tiempo no voy a hacer esta operación, pero el resultado de 8 dividido 1.8 es 22.22. Entonces la respuesta sería que en Celsius la temperatura sería en Estados Unidos 22.22 Celsius. Se cambió de 40 Fahrenheit a Celsius, 22.22. Vamos ahora a hacer un problema en el cual vamos a transformar de Celsius a Fahrenheit. Para esto tenemos otra fórmula. Te voy a dar un momento para que la copies en lo que la estoy diciendo. F de Fahrenheit es igual, paréntesis, a C de Celsius. Solo voy a agregar acá lo que me está indicando que son grados, por 1.8 más 32. ¿Cómo podemos aplicar esta fórmula? La podríamos aplicar de la siguiente manera. En el desierto de México hay una temperatura de 39 centígrados. ¿Cuánto es en Fahrenheit? Entonces vamos a aplicar la fórmula, vamos a copiar la F, luego vamos a copiar el valor, esta C que está acá, la vamos a transformar por este número, vamos a decir 39 por 1.8 más, vamos a cerrar paréntesis, más 32. Según las reglas, voy a colocar, me falta acá un paréntesis, ahí estamos. Según las reglas para trabajar operaciones combinadas, ¿qué es lo primero que se debe de trabajar?
Muy bien, se debe de trabajar primero ¿qué? El paréntesis. Entonces, vamos a decir 1.8 ¿por cuánto? Por 39. Vamos a multiplicar entonces y vamos a decir 9 por 8, 72, llevo 7. 9 por 1, 9, y más 7 que llevo serían 16. Vamos ahora a multiplicar el número 3. 3 por 8, muy bien, 24. ¿Cuánto llevo? 2. 3 por 1, 3, más 2 que llevo, 5. ¿Qué corresponde ahora en esta multiplicación? Corresponde sumar. Bajo el 2 y digo 6 más 4 son 10, llevo 1 más 5 son 6 y una que llevo son 7. ¿Qué se hace con el punto decimal? A ver, recordemos, este tema también se puede aplicar acá. Muy bien, cuando hay un número atrás del punto decimal, ¿cuántos espacios corre el punto? Muy bien, corro un espacio. Entonces ahorita tengo de 39 por 1.8, acabo de obtener el resultado 70.2. Pero les pregunto, ¿será que hasta ahí llega mi operación? ¿Verdad que no? Falta todavía porque aquí dice más 32. Entonces regreso a trabajar. Acuérdense que tenemos que dejar evidencias de lo que hemos trabajado. Voy a copiar el resultado de la multiplicación porque dice 70.2 más 32. Y voy a colocar el 32, voy a agregar punto decimal y le agrego 0. Acuérdense que acá ya hemos trabajado punto decimal, entonces sabemos cómo hacer esta suma. Sumamos. Y ahora decimos, el 2 solo se baja, el punto decimal lo bajamos, 0 menos 2, 2. Y decimos, 7 menos 3, 10. ¿Cuál es mi resultado final? 102.2. Entonces, estamos como transformamos a Celsius, entonces mi resultado es, ¿cuánto es en Fahrenheit? Perdón. Entonces ahora decimos 102.2 Fahrenheit. Y ahí tenemos nuestro resultado. Hemos transformado una temperatura de Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Fahrenheit. Pero existe otra forma y otra medida que también es importante. Y esta no se usa ni en Europa ni en América. Se usa en el Oriente Medio, en Egipto, en Arabia. Y es esta fórmula de Celsius a Kelvin. Para esta fórmula se usa una K igual 2.73.15 más los centígrados que nos den. Entonces dice, si vamos a viajar de Guatemala, si vamos a viajar de Guatemala, donde hay una temperatura de 24 grados centígrados, a Egipto, es decir, al Oriente Medio, necesito averiguar cuál es la temperatura en Kelvin. Entonces voy a agregar lo que dice la fórmula. Tendríamos que decir 273.15 más, ¿cuánto dice el problema? 24 grados. Entonces vamos a sumar acá 273.15 más 24.00, porque no hay nada, pues una cantidad entera. Entonces decimos más 5, 1 bajo punto decimal, 3 más 4 son 7,
7 más 2 son 9 y como no llevo nada, solo bajo el 2. Entonces mi resultado sería 297.15 Kelvin. Y ahí hemos aprendido 3 fórmulas importantes. Número 1, hemos aprendido a transformar de Fahrenheit a Celsius, de Celsius a Fahrenheit y también de Celsius a Kelvin. Acuérdense que no todas las medidas se usan para todos los países de igual manera, pero en nuestro país se utilizan grados centígrados. Muy bien, ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. Comparte con un adulto lo aprendido. No olvidemos que el 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Te recordamos lavarte las manos con agua y jabón o gel. Y lo más importante, quédate en casa. Hasta la próxima.